Aleluya. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Quiero invitarlos en esta mañana para que leamos la Biblia en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, versículo 19 hasta el 21. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 19 hasta el 21. El pasaje titula Llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. El título del mensaje en esta mañana es: se busca un siervo. Yo estaba recordando que yo fui criada en un hogar cristiano. Desde niña estoy en la iglesia, y aquí en la Iglesia de las Américas, y al llegar a la adolescencia uno anhelaba servir a Dios. Cuando estábamos adolescentes, yo recuerdo que en esa época, la primera vez que nos pusieron a colectar la ofrenda, casi nos morimos de alegría, porque era algo especial, que Dios lo tuviese en cuenta a uno para hacer algo en esta obra que es tan grande. Uno lo consideraba un verdadero milagro. Entonces, desde adolescentes comenzamos a formarnos. ¿Para qué? Para servir a Dios. Y entonces comenzamos a dejar de un lado algunas cosas que, aunque nos gustaban, no estaban acorde al precio que se debe pagar para servir al Señor. Entonces, mirando, encontramos que en cada generación Dios ha levantado a hombres y a mujeres dispuestos a dejarse usar por Él. ¿Para qué los ha levantado? Para que guíen a su pueblo, para que prediquen la palabra y para que esta obra que es de Él siga creciendo. Entonces, en la Biblia encontramos que en cada generación Dios siempre llamó a alguien para usarlo y para dejar ver su gloria a través de este personaje. Miramos entonces que antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo siendo guiado por Moisés, quien no pudo entrar a la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, Moisés ve la tierra prometida, y en Moisés hay una gran preocupación. Entonces Moisés, en sus discursos al pueblo, le da instrucciones y le dice al pueblo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y no se lo dijo una vez, se lo dijo en repetidas oportunidades. ¿Por qué? Porque Moisés conocía que el pueblo de Israel era un pueblo inconstante, y aunque habían visto los milagros de Dios, constantemente se volvían a los ídolos. El pueblo pasa el Jordán, toma la tierra prometida, y entonces la advertencia o el temor que tenía Moisés pronto se deja ver, y entonces el pueblo de Israel comenzó a olvidarse de Dios. El rey Acab, rey de Israel, se casa con Jezabel, una mujer fenicia. Esta mujer trajo la idolatría al pueblo de Israel, y se construyó el templo para Baal, se construyó la diosa Acera, que es la diosa de la fertilidad, y cuenta la Biblia que Jezabel le ofrecía niños como sacrificio a Baal. Lo más triste era que cada día los profetas de Dios se rendían a adorar a Baal. Quiere decir que al pueblo de Israel le daba lo mismo si ofrecían sacrificios a Dios o le ofrecían sacrificios a Baal. ¿Saben, hermanos, que lo más triste es que la iglesia del Señor
todavía nos parecemos a Israel. Y entonces hay hermanos a quienes les da lo mismo venir al culto o irse a sanpedrear. Hay hermanos que les da lo mismo si leen la Biblia o leen el horóscopo. Hay hermanos que les da lo mismo decir, yo dependo de Dios y mi provisión viene de Dios. Pero en la noche se van a hacer el chance o a comprar la lotería. En aquella generación, cuando el pueblo se olvidaba de Dios y los profetas, cada vez eran más los profetas que se unían a Baal, entonces se levantó un hombre, el profeta Elías. La Biblia cuenta que Elías sintió vivo celo por Dios, de ver cómo los profetas le rendían culto a un Dios pagano. Entonces Elías pensó, yo tengo que hacer algo, esto no puede continuar así. Y entonces cuenta la Biblia que un solo hombre llamado Elías se enfrentó a 450 profetas guiados y respaldados por el diablo. Elías los retó y les dijo, vamos a poner el toro sobre el altar y vamos a clamar, ustedes van a clamar a Baal, yo voy a clamar a mi Dios, y el que primero responda con fuego, que ese sea Dios sobre Israel. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que Elías no tuvo miedo de estar solo frente a 450 hombres de Baal, por la sencilla razón de que Elías sabía que Dios estaba con él. Entonces los profetas de Baal tuvieron el primer turno y comenzaron a gritar, a llamar a Baal para que descendiera el fuego y consumiera la ofrenda, el toro. Pero lo triste es que Baal no le respondió. Elías comienza a burlarse de ellos, le dice, griten más fuerte, quizás es que está durmiendo. Y entonces ellos gritaban más fuerte a Baal, pero Baal no se dejaba sentir. Elías les dice, llámelo más fuerte, de pronto es que se fue para el San Pedro Plaza, hay promociones, y ellos gritaban más fuerte, pero Baal no respondía. Entonces, cuando llega la oportunidad, le toca el turno a Elías, la Biblia resalta algo que a mí me llama la atención, y dice que Elías arregló el altar de Dios que estaba arruinado. El altar de Dios estaba abandonado, porque ya en el altar de Dios nadie ofrecía sacrificios. El hecho de que Elías haya arreglado el altar de Dios porque estaba arruinado, nos enseña a nosotros como iglesia que para que haya bendición y respuesta de Dios debe haber restauración y debe haber limpieza en el altar. ¿Y quién es el altar? Cada uno de nosotros. Pero vemos que en la iglesia hay muchos altares vacíos. Hay altares donde ya no hay sacrificios. Hay altares donde no se manifiesta el fuego del Espíritu Santo. Porque hay muchos hermanos que han decidido rendir culto a Baal. Es más fácil, porque Baal no exige santidad ni exige consagración. Hay hermanos con el altar arruinado, pero yo hoy, a través de la palabra, quiero decirles que hay una oportunidad para limpiarlo. Alguien puede decir, ¿y de qué voy a limpiar mi altar? Debemos limpiar nuestro altar de todo lo que nos produce vergüenza para acercarnos a Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículo 21, dice la escritura, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El ministerio del profeta Elías comienza a declinar o a llegar a su fin. Y surge una pregunta y una gran preocupación, y es ¿quién tomaría el turno del profeta Elías? Había muchas escuelas de profetas y muchos profetas de Dios, pero era bien complicado encontrar a un hombre que fuese o que tuviese las cualidades de Elías. Y es que Elías, cuando oraba, la lluvia se iba, dejaba de llover por años en la tierra. ¿Dónde encontrar a otro hombre que cuando orara la lluvia volviera? ¿Cómo iban a encontrar otro hombre que fuera como Elías, que cuando él oraba caía fuego del cielo? La Biblia nos dice que el nuevo ungido
o el nuevo siervo, no estaba entre los profetas, estaba arando la tierra. Y en los versículos que leíamos al iniciar, en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19, nos habla de que había un hombre que estaba guiando, ¿qué estaba guiando? Unos bueyes. Y entonces hasta allí llegó el profeta Elías. Elías, cuando pasó cerca a este hombre, le puso su capa encima y de esta manera le estaba indicando que él sería el nuevo ungido del Señor, que él sería el nuevo siervo, que él sería el nuevo profeta. Entonces, hermanos, Eliseo solamente era un campesino y Dios lo escogió para que fuera el nuevo profeta, el sucesor de Elías. Puede que en esta escuela dominical haya hermanos que no sean importantes, que nadie los valore, que nadie se haya fijado en ellos, que no tenga amigos y que están escondidos como estaba Eliseo tras unos bueyes. Pero en esta mañana Dios está haciendo un llamado a un hombre o a una mujer que quiera dejarse usar en esta generación. ¿Hay alguno en esta mañana que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero ser tu nuevo siervo? Yo quiero, Señor, ser tu nuevo ungido. Eliseo entonces deja a padre y a madre para seguir al profeta Elías. Muchos quieren servir a Dios, pero no quieren pagar el precio de renunciar a eso que aman o eso que han guardado en su corazón. Es necesario renunciar, hermano, a las cosas que amamos para decirle al Señor que a Él lo vamos a amar más o que a Él lo amamos más y por eso le vamos a servir. Cuando Elías sabía que su trabajo como profeta ya estaba por terminar, cuenta la Biblia que Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal es el lugar donde nacemos de nuevo. Y vemos que todos nosotros, la mayoría de los que estamos esta mañana, un día nacimos de nuevo en las aguas del bautismo. Ahí el Señor nos hizo nuevas criaturas. Pero hay hermanos que se han quedado en Gilgal. No tienen sueños espirituales. No anhelan servir a Dios. Hay hermanos que no anhelan llenarse del poder de Dios. No anhelan dejarse usar por Él. Y hay hermanos que decidieron quedarse a vivir cómodamente en Gilgal. Entonces vienen a los cultos, van de los cultos, pero no quieren comprometerse en servirle a este Dios que todo nos ha dado. No quieren comprometerse con Dios que nos llamó, decía el predicador anoche, para dos cosas: para salvarnos y para que le sirvamos. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 2, versículo 2, Elías viene con Eliseo y en el versículo 2, dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y qué le contestó Eliseo? Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo no quería ser un profeta más. Eliseo quería eso que tenía Elías. Eliseo procuró en su corazón no separarse ni un solo instante del profeta Elías, porque él anhelaba eso que había en la vida de Elías. De Gilgal a Betel habían 7 horas. Y Eliseo en 7 horas no se cansó y no se apartó de Elías. Hermanos, cuando pedimos algo a Dios, debemos estar dispuestos a luchar para alcanzarlo. Hay hermanos que cuando hay eventos grandes y macros aquí en la iglesia, entonces se llenan de Dios, le dicen al Señor: Señor, voy a servirte, voy a sacar mis fuerzas, me voy a consagrar, me voy a llenar de tu poder, voy a hacer lo que me has mandado hacer. Pero cuando llegan a la casa, se cansan y se les olvida lo que hablaron y le prometieron al Señor. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros perseveremos por eso que queremos alcanzar en Dios. Al llegar al Betel, los profetas le preguntaron a Eliseo: ¿ya sabes que tu Señor se va a llevar a tu maestro? Porque cuando nosotros nos proponemos metas, va a venir la duda y nos van a decir: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar solo? ¿Quién te va a ayudar? No hay nadie a tu lado.
eso era lo que pretendían decir estas palabras. ¿Y saben qué dijo Eliseo? Eliseo les dijo, sí, ya lo sé, pero por favor no digan nada, quédense callados. Porque Eliseo había propuesto en su corazón no separarse de Elías. En el versículo 2:4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y nuevamente Eliseo le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Jericó es el lugar de la guerra. Fue en el monte, en las afueras de Jericó, donde Satanás tentó a Jesús. En Mateo, el capítulo 4, versículo número 8, dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí estuvo ayunando 40 días, 40 noches. Y cuando Jesús estaba ahí debilitado en su humanidad, el diablo se le aparece y le dice, mira, todos los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le contestó Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando has decidido servir al Señor y has llegado hasta Jericó, ahí está Satanás esperándote. ¿Para qué? Para tentarte. Y entonces vemos que muchos han cedido a la tentación que les ha puesto el diablo por delante. Pero hoy nosotros podemos decidir decir las mismas palabras que Jesús le dijo al diablo. No te voy a adorar, Satanás, porque vivo para Dios, solamente a Él lo adoraré y a Él le serviré. Así que si eres servidor de Dios y el enemigo quiere tentarte y ofrecerte cosas llamativas a los ojos y a la carne, es mejor que renuncies a eso, porque es más grande lo que Dios tiene preparado para ti. Al llegar a Jericó, nuevamente los profetas que estaban pendientes de las pisadas de Elías, le dicen a Eliseo, ya sabes que pronto Dios se va a llevar a tu maestro. Y Eliseo le dice, sí, yo ya lo sé, pero no digan nada. Eliseo estaba atribulado porque había sido escogido para servir a Dios. Había sido escogido para que Dios lo usara haciendo los mismos milagros que hacía Elías. Pero pronto Elías iba a ser llevado de esta tierra. ¿Y qué sería de la vida de Eliseo? En el versículo 2:6, y Elías le dijo nuevamente a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Eliseo le estaba diciendo a Elías, es que yo no me puedo alejar de ti, porque yo no quiero ser un profeta más como todos los corrientes que hay en este momento. Yo quiero tener eso que tú tienes, Elías. Y entonces el Jordán es la cima donde nosotros recibimos lo que hemos anhelado. Cuando llegaron al Jordán, entonces Elías le preguntó a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que sea arrebatado. Eliseo pudo haber pedido riquezas. Elías había hecho milagros asombrosos a través del Espíritu de Dios que moraba en él. Y Eliseo hubiese podido pedir riquezas, hubiese podido pedir fama, mujeres, cosas pasajeras. Pero ¿sabe qué contestó Eliseo? Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Eliseo le estaba diciendo a Elías, yo quiero eso que tú tienes, pero no lo quiero en la misma cantidad, en la misma medida. Yo quiero el doble de eso que Dios te ha dado. Esto nos enseña, hermanos, que no debemos conformarnos con lo que Dios haya puesto en nosotros. Porque su palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han llegado a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Y una vez el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no se aterren de las cosas que yo he hecho, porque cosas mayores que las que yo he hecho ustedes van a hacer. Entonces, hermanos, Elías le contesta a Eliseo y le dice, cosa difícil has pedido. Me la has puesto difícil, Eliseo.
Pero le pone una condición al ver la sed que tenía Eliseo. Y le dice, solo hay una condición si quieres alcanzar eso que anhelas. Si tú me ves cuando yo sea arrebatado, eso te va a ser concedido. Y en ese momento dice que ellos continuaron cruzando el Jordán y apareció un carro con caballos de fuego y se llevaron a Elías al cielo. Yo me imagino el asombro de Eliseo. Y entonces Eliseo solo tuvo que decir, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Yo me imagino que 1000 cosas pasaron por la cabeza de Eliseo. Pero Eliseo no le perdió la mira a Elías. Todo porque anhelaba recibir una doble porción de lo que había en el espíritu de Elías. ¿Sabes una cosa, hermano? Si tú quieres tener más de lo que Dios te ha dado, debes sostenerte como viendo al invisible. Debemos tener puesta nuestra mirada en el Señor. Porque si la ponemos en los hombres, vamos a terminar apartados de su presencia. Porque si tú eres siervo y te pones a mirar que en la iglesia pasa esto, que pasa lo otro, que se está entrando la modernidad, que los hermanos no vienen a orar, que no vienen a ayunar, que no ofrendan, que ofrendan mucho, que cantan poco, que cantan bonito, que cantan feo, hermano, se va a terminar apartado de eso que tanto ha anhelado para su vida. Elías representa la primera generación y Eliseo representa una nueva generación. Narra la Biblia que el profeta Elías hizo 7 milagros. Quiere decir que si Eliseo había pedido una doble porción, lo más obvio o lo que pudiéramos concluir es que si Elías había hecho 7 milagros, ¿cuántos milagros debía hacer el Señor a través de Eliseo? 14 milagros. Durante su vida, el profeta Eliseo, Dios hizo a través de él 13 milagros. 13. Y permítame dramatizar la escena, hermanos. Yo me imagino que muerto Eliseo, el diablo comenzó a burlarse de él. A decir, ¿te das cuenta? Esa doble porción no se cumplió. Porque no se había cumplido el doble de los milagros de Elías. Y yo me imagino al diablo sentado sobre la tumba de Eliseo, burlándose, porque eso es el diablo con nosotros. Cuando Dios comienza a usar a un hombre, a una mujer, siempre el diablo va a levantar a alguien para que se burle de ti, para que se burle la manera como predicas, para que se burle la manera como cantas. Pero yo quiero decirte que aprendamos a escuchar la voz de Dios y no la del diablo, hermanos. El problema es que muchos hermanos ya no están aquí entre nosotros porque le creyeron más al diablo que al Señor. Y me imagino ahí al diablo sentado sobre la tumba de Eliseo porque solamente habían pasado 13 milagros y no se había cumplido esa doble porción del espíritu de Elías. Y entonces dice la Biblia que de pronto traían un muerto. Iban a enterrar un muerto y el muerto cayó en la tumba de Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, el muerto se levantó y vivió. Se cumplió el milagro número 14. Es que este Dios es grande, hermanos. Y lo que promete para cada uno de nosotros, Él lo cumplirá en su tiempo. Muerto Eliseo, muerto Elías, muerto Eliseo, se necesita un nuevo siervo del Dios viviente. Se necesita un nuevo profeta. Y el profeta Eliseo tenía un siervo, Jesse. Aparece Jesse como siervo de Eliseo. Me imagino que Eliseo había tomado a Jesse de la escuela de los profetas. Me imagino que Jesse era un hombre humilde y muy inteligente, según lo que nos narra la Biblia. Y Jesse acompañó a Eliseo en su ministerio como profeta. Y tan cerquita estuvo Jesse de Eliseo que él fue testigo de los milagros
que Dios había hecho a través del profeta Eliseo. En una ocasión, Jesse fue testigo de cómo el profeta había llegado a la casa de una mujer que era estéril. Su esposo era anciano, no podían tener hijos. Y entonces un día en agradecimiento, el profeta Eliseo le dice a Jesse, ve y pregúntale a la tsunamita, ¿qué podemos hacer por ella? ¿Cómo le agradecemos su hospitalidad? Jesse va y le pregunta a la mujer, el profeta quiere darte algo en agradecimiento. Ella le dijo, dile al profeta que no necesitamos nada. Jesse va y le dice, mi señor, la mujer no quiere nada, ella todo lo ha hecho de buena gente. Pero Jesse, que era tan inteligente, Jesse le dice, pero podemos hacer algo. Esta mujer es estéril, no tiene hijos, su esposo es anciano, es imposible que proquee. Entonces le dice, ella sería feliz si pudiera tener un hijo. El profeta Elías le dice, ve y dile a la mujer que cuando al cabo del tiempo ella tendrá un hijo. Efectivamente la mujer dio a luz un hijo. Con el paso del tiempo el niño creció, enfermó y murió. Y un día esta mujer, corriendo desesperada, llegó al profeta Eliseo. Eliseo vino, oró por el niño y el niño resucitó. Y Jesse fue testigo presencial de estos dos milagros. Yo me imagino que la fe de Jesse estaba fortalecida. Él no dudaba de quién era el Dios del profeta Eliseo. En otra oportunidad, Eliseo manda a su siervo Jesse a preparar un guiso para atender a los profetas. Cuando fueron a comer el guisado, los profetas gritaron que el guiso estaba envenenado. Y Elías roció sobre el guiso una harina y el veneno se quitó. Y Jesse también fue testigo de ese milagro. En otra ocasión, un hombre trajo 20 panes a Eliseo y se los entregó a Jesse para que le repartiera entre los profetas. Pero Jesse exclamó, ¿cómo hago para repartir 20 panes si los profetas son más de 100? Pero Eliseo le dijo, ve y repártelos, porque todos van a comer y va a sobrar. Efectivamente, Jesse repartió el pan y sobró. Y Jesse también fue testigo presencial de ese milagro. Su fe debía ser una fe robusta. Otro día aparece un general del ejército de Siria buscando al profeta Eliseo, porque una joven le había dicho que el profeta Eliseo lo podía curar de la lepra que tenía. Eliseo manda llamar a Jesse para que le diga que se zambulla 7 veces en el río Jordán y sería sanado. Naamán así lo hizo y su piel quedó como la de un bebé. Naamán entonces regresa a ver al profeta Eliseo y le ofrece un regalo porque está agradecido. Pero Eliseo no quiso recibir nada del general sirio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Eliseo lo tenía todo. Porque Eliseo tenía a Dios. Y teniendo a Dios lo tenía todo, le bastaba todo. Si a Eliseo le faltaba algo, solamente era pedírselo a Dios. A diferencia de muchos siervos que se han ido tras las ofertas del mundo. Hermano, si algo te falta, pídeselo a Dios. Y cuando el diablo venga a ofrecerte eso que anhelas, no lo recibas, porque seguramente Dios te va a dar mejor. Jesse pensó en su corazón y Jesse dijo, pero es que Eliseo es bien... ¿Cómo es posible que deje ir ese regalo de este general que es tan rico? Pudiéramos tener más comodidades, podíamos ser un par de profetas ricos. Y entonces Naamán comienza a pensar en su corazón y entonces comienza a decir, yo sí voy a recibir los regalos del general sirio. Y Jesse salió corriendo tras los carros de Naamán y le dijo, general, espere. Naamán se devolvió, se bajó del carruaje y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Y Jesse le dijo, sí, es que mi siervo Eliseo me ha enviado. Pensándolo bien, han llegado unos profetas de la montaña, que si tú les puedes dar unas monedas y unos vestidos para atenderlos.
Jesse le pidió 3,000 monedas y 2 vestidos. Naamán le dice, claro, por supuesto, y no solo te voy a dar 3,000 monedas, por favor, lleva estas 6,000. Jesse, dándoselas a ver, como ayúdenme, de muy cauteloso, de muy humilde, Jesse le dice, no, nomás necesitamos 3,000, él solo mandó a pedir 3,000. Naamán insistió, no, lleva hasta 6,000, yo estoy muy agradecido. Jesse, ni corto ni perezoso, tomó las 6,000 monedas, tomó los vestidos, y Naamán le manda unos siervos para que le ayuden a llevar el botín. Tomó las monedas, tomó los vestidos, y cuando ya iba a mitad del camino, le dijo a los siervos de Naamán, devuélvanse, yo aquí sigo solo. Jesse llegó a su casa y guardó las monedas y los vestidos en un lugar secreto de su casa. Y llega ante el profeta Eliseo y se presentó como si nada. No le corría sangre por la cara a Jesse. ¿Cuántos siervos de Dios tienen guardados en su corazón? Y venimos a culto a presentarle ofrenda al Señor y nos presentamos como si nada. Y entonces Eliseo sale al encuentro de Jesse y le pregunta con mirada sospechosa, ¿de dónde viene Jesse? Jesse le contesta muy normal, no he ido a ningún lado, mi señor. Normal, yo no he salido, señor, aquí he estado. Y Eliseo le dice, Jesse, yo sé que Naamán se bajó de su carro para recibirte. Yo estaba ahí en mi pensamiento, mi corazón estaba contigo, Jesse. Y le dice a Jesse, este no es el momento para aceptar dinero, no es el momento para aceptar ropa, no es el momento para aceptar casas, ovejas, bueyes ni esclavos. Y Eliseo le dice a Jesse, por cuanto recibiste el regalo de Naamán, la lepra que tenía Naamán se te pasará a ti y a toda tu descendencia para siempre. En el versículo 27, Segunda de Reyes 5:27, dice la Biblia que Jesse salió delante de Eliseo leproso, blanco como la nieve. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos? Que el pecado de Jesse afectó a toda su generación. El pecado de Jesse hizo que toda su familia, de ahí en adelante, todos fueran leprosos. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermanos? Que el pecado es tan peligroso que afecta a toda nuestra familia. Y tristemente en nuestra iglesia hay familias que viven bajo ciertos yugos y no gozan de la bendición de Dios, no gozan de las riquezas del Evangelio, porque hay guardados en su corazón, porque hay guardados allá en el lugar secreto de su casa. ¿Sabe cuál fue el primer error de Jesse? Se dejó llevar por la codicia. Muchos siervos han caído en este error de codiciar la fama. Han codiciado el reconocimiento. Quieren la gloria para ellos, olvidando que el único merecedor de gloria, como lo decía el coro, es el Señor. Hay siervos que se han creído el cuento que ellos traen la bendición al culto. No, hermano, cuando venimos a este lugar hay uno que lo llena todo. No soy yo la que traigo la presencia de Dios. Entonces hay siervos que creen que si ellos no cantan el coro no se va a sentir la presencia de Dios. Que si ellos no dirigen la alabanza no se va a sentir la presencia de Dios porque falto yo. No, hermanos, aquí el único que puede faltar es el Señor. Y sabe que es lo mejor, que nunca falta una de nuestras reuniones. Segundo error de Jesse, mintió. Le mintió a Naamán y después le mintió al profeta de Dios. Cuando una persona comienza a mentir, tiene que inventar nuevas mentiras para sustentar la primera que dijo, porque si no queda al descubierto. Una mentira da a luz otra mentira. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, hermanos? Que en el libro de Proverbios, cuando el Señor habla de las 7 cosas que aborrece su alma, la sexta que él aborrece es la lengua mentirosa.
¿Por qué persistir en la mentira? Hay hermanos que se les facilita mentir por todo y por nada. Mienten desde que se levantan hasta que se acuestan. Y a momentico se ríen y dicen, no, mentiras. Aprendamos a hablar verdad los unos con los otros. Por grave que sea la situación, hermanos, aprendamos a decir verdad. Eso Dios lo va a mirar con agrado. Jesse no tuvo el valor de reconocer su pecado, de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios. Prefirió sostenerse en la mentira con la cual había empezado. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Jesse debió haber sido el siguiente siervo de Dios. Jesse debió haber sido el siguiente ungido después de Elías, después de Eliseo. Pero Jesse salió con un chorro de babas. Esa es la triste realidad. Y perdónenme la expresión, hermanos, pero esa es la palabra correcta. Jesse tuvo la oportunidad de estar cerca del profeta. Vio cómo Dios movía su poder a través del profeta, a través de la boca del profeta, a través de las manos del profeta. Y lamentablemente hay siervos como Jesse, que han visto el poder de Dios, que han visto cómo Dios ha sanado a sus hijos, cómo Dios ha traído alimento a su casa, cómo Dios ha resuelto problemas, cómo Dios ha cambiado sus vidas. Y vemos siervos que en algún tiempo sirvieron a Dios con fervor, con inteligencia, pero un día el enemigo puso delante de ellos un regalo y ellos se fueron corriendo tras las cosas pasajeras de este mundo. Cambiaron la gloria de Dios por las cosas vanas. Siervos que han cambiado la gloria de Dios por el amor vano de una mujer. Siervas que han cambiado la gloria de Dios por la mentira de Satanás. Siervos que han cambiado la provisión de Dios por el engaño de este mundo. Lo peor de todo es que a estos siervos muchas veces Dios les preguntó ¿de dónde vienes? Y ¿sabe qué? Tuvieron la desfachatez de decirle al Señor, Señor, pero es que no he ido a ninguna parte. Y vienen y sirven como si nada estuviera pasando. Pero el guardado está ahí. Y ustedes saben que cuando el gato hace sus necesidades, él tapa. Y el gato cree que con eso tapa todo y asunto arreglado. No, al día siguiente, ¿qué pasa? El tapado huele mal. Y eso pasa con la vida del siervo que comienza a jugar con el pecado. Su vida comienza a oler mal. Hoy Dios nuevamente quiere reconvenir a alguien y hacer un llamado a alguien preguntando ¿de dónde vienes? Hoy hay una oportunidad para un siervo, para una sierva, o para alguien que quiera tomar la decisión de seguir al Señor. Hoy hay una oportunidad para que vayas al escondite y le traigas a Dios tu guardado. Eso hubiese hecho Jesse. Jesse hubiese dicho, Señor, perdóname, me dejé llevar por la codicia, pero espera un momentico y te traigo las monedas y los vestidos. Y la historia hubiese sido diferente. En esta mañana no hay por qué salir leproso de este lugar. La lepra simboliza, es tipo del pecado. Hermanos, y el pecado nos aleja de Dios. ¿No es más fácil avivar el fuego del don de Dios que te fue dado a vivir una vida de mentiras y de engaños? Amén. Y hay una pregunta en esta mañana y es, ¿quién de los que están aquí será el nuevo siervo del Señor? ¿Quién de los que está aquí será el nuevo ungido, la nueva sierva, el nuevo instrumento que Dios va a levantar en esta generación para predicar su palabra, para salir a evangelizar, para orar por los enfermos y que sean sanados, para instruir a los niños? Y si alguien en esta mañana toma la decisión de levantarse
y sacar lo oculto que hay en su corazón, limpiarse. La Biblia dice que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tengan la bondad de estar en pie, hermanos. Yo quiero invitar a alguien que haya entendido este mensaje y quiera ponerse a los pies del Maestro. Quiera decirle en esta mañana: Señor, aquí estoy dispuesto. Seguramente estoy escondido donde nadie me ve. Seguramente hay alguien que está escondido allá en el campo, considerándose un pobre campesino porque nadie lo tiene en cuenta. Pero hasta allí el Señor mandó al profeta Elías en busca de Eliseo. En esa mañana puede que estés escondido tras los negocios de esta vida. Puede que estés escondido en los afanes del ir y de venir. Pero hoy puedes tomar la decisión de decirle: Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Aunque no entienda lo que quieres hacer, aunque no entienda lo que puedes hacer conmigo, yo quiero, Señor, ser tu nuevo siervo. Y si hoy alguien toma la decisión de renunciar a una vida mediocre y decirle al Señor: aquí estoy, haz conmigo como quieras. No basta solo con que anhelemos ser buenos servidores. No basta con que anhelemos servir a Dios y ser instrumentos útiles. Después de anhelar, debemos hacer. ¿Y cuál es el paso para hacer? Ir tras el llamado del Señor. ¿A cuántos el Señor ha llamado? ¿A cuántos el Señor les ha prometido que va a hacer de ustedes hombres y mujeres para su servicio, para su honra, para su gloria? Pero si no decides renunciar al escondido, si no decides renunciar al pecado, si no decides renunciar a una doble vida, nada va a pasar. ¿Y sabes qué es lo mejor, hermanos? O lo peor, no sé cómo decirlo. Es que Dios no se vara. Si tú no quieres, Dios levanta a otro. Solo basta con que alguien quiera en esta mañana decirle al Señor: Señor, quiero. Señor, si tú quieres, puedes usarme. Señor, si tú quieres, puedo servirte. Señor, si tú quieres, puedes perfeccionarme. Señor, si tú quieres, puedes capacitarme. Pero se necesita un siervo que se ponga a los pies de Jesús y crea al llamado que Él está haciendo en esta mañana. Amado Jesús y Dios Todopoderoso, eterno y soberano eres tú, Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios, por tu palabra que es nueva cada día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos forma. Gracias, mi Dios, porque tu palabra fortalece nuestra fe y nuestro llamado a servirte. Hoy quiero presentarte, Señor Jesús, a este grupo de hombres y mujeres que están en este altar. Y pedirte, Señor, que entre ellos, mi Dios, levantes a tu nuevo siervo. Levantes a tu nueva sierva, mi Dios. Y de esta manera, mi Dios, tú sigas moviendo tu poder y tu gracia a través de hombres y mujeres que se dispongan a escuchar tu llamado y a seguirte, Jesús. Hoy te pido, mi buen Señor, que mires, Señor, a uno de estos pequeños que están en el altar, mi Dios, incapaces, imperfectos, pero que estamos delante de un Dios perfecto, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo cambia, un Dios que hace milagros, que hace prodigios, un Dios que sea glorificado en llamar al débil para glorificar su poder y su nombre, Jesús. Te ruego que en esta mañana, mi Dios, tú derrames sobre estos hermanos y hermanas ministerios. Te ruego, Señor, que en tu gracia y en tu favor, te ruego que a favor de tu obra, mi Dios, derrame dones para perfeccionar a tu iglesia. Te ruego, Señor Jesucristo, que a través de tu presencia en esta mañana derrames de tu poder, de tu autoridad, de tu gracia. Que hoy estos que están aquí en el altar se levanten
con un corazón diferente, porque tu Espíritu ha posado sobre ellos. Fortalece, Señor, los corazones, mi Dios. Fortalece la fe y permite, Señor, que las rodillas que estén cansadas y paralizadas hoy, Señor, se fortalezcan en tu palabra y en tu poder, Jesús. Aleluya. De gloria.